Damos la bienvenida al economista Alberto Acosta Burneo, director de la revista Análisis Semanal. Economista Acosta, muy buenos días y un feliz año. En las semanas y meses previos al año hemos venido elucubrando con usted, realizando diagnósticos, hipótesis sobre cómo terminará el año y cómo se iniciará este 2021. Ha llegado ya la hora. Cuéntenos, ¿cómo cerró el país el 2020? ¿Con qué déficit fiscal? ¿Con qué cifras macroeconómicas? Bueno, vemos que ha sido un año extremadamente complejo el año 2020. La economía se habría contraído alrededor de un 9%. El déficit fiscal habría alcanzado niveles récords superiores a 7 mil millones de dólares. La necesidad de financiamiento en este año ha sido muy grande. Y todo esto en medio de una economía contraída, una economía en donde la producción se ha visto afectada por las cuarentenas. Ha habido una destrucción muy grande de empleos. Los datos más recientes son a septiembre y vemos una destrucción de 620,000 empleos en total en relación al mismo periodo del año anterior. Entonces vemos que es un año realmente complejo desde todos los niveles, a nivel de las finanzas públicas, a nivel de la producción. A pesar de esto, hay algunas buenas noticias. Los sectores agroexportadores han tenido un buen desempeño. La minería es uno de esos que ha sacado la cara por el país, ha permitido un ingreso importante de divisas. El camarón, el banano, son sectores que, a pesar de lo mal que fue el año, son sectores que crecieron y que aportaron con divisas de un año tan complejo como el que estamos viviendo ahora. Desde el lado fiscal, ¿qué le queda por hacer al gobierno de Lenín Moreno cuando en menos de 5 meses estará ya entregando el poder? Bueno, hay mucho por hacer todavía por el lado fiscal. Necesitamos priorizar el gasto y eso es algo que no se puede hacer de la noche a la mañana, requiere de toda una planificación. ¿A qué me refiero con priorizar el gasto? Significa reconocer que los recursos fiscales no son ilimitados, que el Estado, igual que cualquier familia, tiene que decir qué es lo importante y qué no, y destinar los recursos a lo importante, garantizar que sí haya recursos a lo importante. Y considero que es fácil responder qué es lo importante. Lo importante en el gasto público es el ciudadano, invertir en el ciudadano, salud pública de calidad, educación pública de calidad, y recalco el tema de calidad, porque eso es algo que no tiene ni la salud ni la educación pública actualmente, y seguridad. Esos son los temas prioritarios. Claro, Para poder más que esas lo que prioridades. le resta por hacer a Lenín Moreno, que por supuesto es mucho, lo que usted está señalando y mucho más, quizá la pregunta debía ser, ¿qué es lo que va a poder hacer en el tiempo que le queda? Bueno, poder hacer podría ser mucho, porque en el tema del gasto público necesitamos trabajar en definir qué del gasto debe mantenerse y qué no. Eso requiere de consultorías, de expertos, hacer un Estado eficiente. Eso no implica solamente voluntad, hay que también tener conocimiento en materia técnica, y este gobierno responsablemente debería seguir avanzando en estos temas. En este proceso que no lo va a lograr concluir definitivamente, quedan pocos meses, pero tiene que seguir avanzando en el proceso de poner en orden las cuentas fiscales. Lo peor que podemos hacer es decir es que ya no tiene tiempo, ya que no haga nada y que se eche el abandono, porque al final del día lo único que hace eso es seguir aumentando los problemas. Entonces yo creo que este gobierno debería seguir avanzando en el tema de cómo priorizar el gasto público, el trabajar en propuestas y negociaciones iniciales de cómo solucionar la crisis de la seguridad social. Son temas que no se van a solucionar de la noche a la mañana, probablemente ni siquiera va a poderse aprobar durante este gobierno, pero son discusiones que toman muchos meses, que deben empezarse ya. Lo mismo sucede con una reforma tributaria que corrija los desincentivos que existen en el país. En el país castigamos la inversión, eso tiene que corregirse, no podemos seguir castigando la inversión. En el país tenemos una barrera al flujo de capitales que es el impuesto a la salida de divisas. Todos esos temas tienen que irse solucionando a través de una reforma tributaria integral que no reduzca ingresos para el fisco, pero que elimine esos desincentivos que existen. Todo eso requiere de negociaciones, y este gobierno, si bien no va a aprobar una reforma tributaria porque ya no hay tiempo para eso, pero sí podría impulsar esas negociaciones a niveles políticos de los temas que hay que trabajar, para que no sea el nuevo gobierno que llegue cuando se siente en Carondelet, que tenga que empezar las negociaciones, porque habremos perdido muchísimo tiempo. Serán algunos meses de negociaciones para poder comenzar a actuar. Lo ideal sería trabajar con una visión de país de largo plazo y entender que esas negociaciones no son negociaciones de gobierno,
Son negociaciones que requiere el país, son negociaciones de país y que tienen que empezar ya, no hay tiempo que perder. El presidente Moreno, quizá emulando a lo que hizo el presidente Correa en su momento, aquello de la mesa servida, dijo en una comparecencia ante la televisión nacional hace 2 o 3 meses que este gobierno iba a dejar con una palanqueta bajo el brazo al nuevo gobierno, metaforizando sobre que esas negociaciones que se habían hecho con los organismos internacionales, particularmente el Fondo Monetario Internacional, no iban a dejar tan destrozadas las finanzas públicas. ¿Qué tan cierta es la afirmación de Moreno? ¿Cómo queda el Estado ecuatoriano para el manejo de el que será el nuevo y el próximo gobierno? Bien, definitivamente hay que reconocer, la renegociación de la deuda ha generado un alivio muy importante en las finanzas públicas. Son 10.000 millones de dólares que no se van a tener que pagar en los próximos 5 años. Es un alivio muy grande. Pero el problema es que el origen de la enfermedad no ha sido corregido. Seguimos teniendo un Estado que gasta mal, que gasta demasiado, que no gasta en lo que realmente importa, que cuando llega a los temas importantes, salud, educación, dicen, disculpe, se me acabó la plata para pagar a los médicos, se me acabó la plata para pagar a los profesores. Eso es parte de los síntomas de un Estado que gasta mal. Y eso no ha sido corregido. Y además, ese exceso de gasto, un gasto que no invierte en el ciudadano, que no le beneficia al ciudadano, pero sí beneficia a esos jugosos contratos a dedo que se reparten entre compadres, que el dinero para las medicinas que también se llevan en corrupción. Esos problemas no han sido corregidos, tienen todavía que ser corregidos. Entonces, definitivamente, vemos como los dos graves problemas fiscales, exceso de gasto y una dependencia al endeudamiento, siguen vigentes. Se corrigió lo que tenemos que pagar de la deuda, pero eso es una de las patas del problema. No se ha hecho todavía nada en relación a curar al país de esa adicción al endeudamiento y muy relacionado con esto de tener un nivel de gasto que sea sostenible, que sí se implique invertir en el ciudadano. Entonces, definitivamente no hay palanqueta bajo el brazo, lo que hay es un problema muy grande que va a heredar el siguiente gobierno. Yo creo que si cuando llegó Moreno dijo con toda la razón que la mesa no estaba servida, yo creo que ahora también hay que decir ya no existe mesa. Así es la situación. Estamos en una situación muy grave, requiere de reformas estructurales profundas, corregir los problemas fiscales, corregir los problemas institucionales y los problemas de incentivos para devolverle competitividad y volver al país atractivo para invertir, porque ese es el único camino para generar bienestar, para generar empleo, para que la población viva mejor. Antes de transitar a lo que son las propuestas de los presidenciables en Ecuador para estas próximas elecciones, cuéntenos su visión sobre qué tan sólida ve a la dolarización aquí en el Ecuador y también los efectos macroeconómicos. Algo se ha comentado de las medidas contracíclicas que ha tomado el gobierno norteamericano, que se dice ha emitido, ha impreso muchísimos dólares que podrían tener impactos macroeconómicos en ese país y, por supuesto, afectar a aquellos países que dependemos directamente del dólar. Bueno, la política norteamericana, monetaria norteamericana, definitivamente nos afecta al Ecuador. En este caso, esa emisión agresiva eventualmente va a impulsar un proceso inflacionario en Estados Unidos, va a reventar en la burbuja. Inicialmente se ve como que la economía repunta, como que crece, pero eso termina con graves problemas y distorsiones. Nos va a afectar al Ecuador también. Esa manera de tratar de solucionar los problemas imprimiendo billetes no es la salida, no funciona en Estados Unidos, no funciona en ninguna parte del mundo, y al final del día lo único que hace es sembrar nuevos problemas que eventualmente vamos a tener que enfrentar. ¿Qué En cuanto efectos a podrían ver en Ecuador? En Ecuador, en el corto plazo, una emisión agresiva de dinero va a implicar la emisión agresiva de dinero de Estados Unidos va a implicar que el dólar pierda poder de compra, va a permitir abaratar el país, que es uno de los procesos que requerimos, necesitamos abaratar el país. Lo lamentable es que eventualmente esa misma pérdida de poder adquisitivo del dólar y ese repunte de la inflación en Estados Unidos va a llevar también a un incremento de tasas de interés. Va a encarecer el costo del financiamiento, va a restringir los flujos de capitales al Ecuador. Entonces van a venir también algunos efectos nocivos. Entonces el efecto final de esta política norteamericana para el Ecuador es negativo. Por otro lado, frente a la respuesta de qué tan fuerte está la dolarización en este momento,
hay que estar muy claros que la dolarización tiene un solo enemigo, y el enemigo es el déficit fiscal, porque la dolarización no se acaba porque aumente la cantidad de dólares ni porque disminuya la cantidad de dólares. Eso no afecta a la dolarización. Lo que se ajusta en esos casos es el poder de compra. Cuando hay muchos billetes, disminuye el poder de compra. Cuando hay pocos billetes, aumenta el poder de compra. Entonces, al final del día, siempre va a haber dinero suficiente para poder transar. Lo importante es cuánta producción existe. En cambio, la crisis fiscal es así un problema, porque el gobierno es el único que tiene el monopolio de la coerción y puede querer obligarnos a usar una nueva moneda. Y ya vemos que existen propuestas de algunos candidatos que ya están planteando esa nueva moneda, el pagar en dinero electrónico. Entonces yo creo que la dolarización está en riesgo, pero hay que estar muy claros cuál es el motivo. El motivo es una crisis fiscal que nadie quiere ponerle el cascabel al gato, que todos siguen posponiendo las soluciones vía agresivo endeudamiento, esperando que no reviente el problema en su gobierno, sino que dejarle al siguiente gobierno con todo el problema. Ingresando ya justamente, aunque usted ya lo ha hecho, a las propuestas de los presidenciables, por allí están las ofertas de más de un candidato, son varios de ellos que hablan de bonos de $1,000 para 1 millón de ciudadanos, otros hablan de sueldos básicos universales de $400 por 2 años para 1 o 2 millones de ecuatorianos, etcétera, etcétera. La mayoría de estas propuestas están basadas en la emisión electrónica de dólares. Ellos señalan que no es emisión inorgánica de dinero, que se lo hará contra activos del Banco Central o contra reserva monetaria. Explíquenos, por favor, su análisis sobre los alcances que podrían tener. Además, la practicidad o no de lo que están ofreciendo los distintos candidatos en este tema. Bueno, hay que estar muy claros que lo que están planteando es que el Banco Central emita dinero electrónico respaldado en papeles, es decir, un papel que se sustenta en otro papel, que al final del día, ¿qué existe detrás de todo eso? Una promesa del gobierno que va a pagar algo con un dinero que no tiene, porque es un gobierno quebrado. Es decir, es aire, es un papel sustentado en aire, eso es lo que está planteando, y eso es el dinero electrónico. ¿Y por qué quieren emitir dinero electrónico? Porque lo que quieren es recuperar esa maquinita de imprimir billetes para financiar el gasto público. ¿Qué está detrás de todo el problema? Todo el objetivo es, no quiero corregir la crisis fiscal, no quiero dejar de gastar, porque si dejo de gastar pierdo votos, no es popular. Quiero seguir gastando y ofreciendo ilimitadamente propuestas populistas. Quiero seguir ofreciendo todo lo que ustedes quieran, les voy a regalar. Ya vemos cómo estamos en un baratijo de ofertas en donde la desesperación hace a ciertos candidatos seguir subiendo el valor para comprar votos. Inicialmente habían dicho que era $400 que iban a regalar, decía Arauz. Después dijo, no, la primera semana les voy a dar $1,000 a cada uno. Es decir, es una desesperación y la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿y de dónde va a salir la plata? No hay dinero para pagar a los médicos, no hay para pagar a los profesores. ¿Me van a regalar $1,000 a mí? Estemos muy claros, realmente esto es un engaño y hay que estar muy claros en eso. Lo que están planteando es a través de la emisión de dinero, sin respaldo, dinero del aire, dinero electrónico, regalar a todo el mundo este dinero electrónico. Y porque, claro, pueden regalarlo porque pueden emitir en cualquier cantidad, pero hay que estar muy claros. Este dinero es de inferior calidad, es un dinero que va a comprar poco. Vamos a vivir un proceso inflacionario. Tenemos que aprender y investigar qué es lo que pasó en Zimbabue. Zimbabue también fue un país dolarizado, donde también un déficit fiscal muy grande que no quiso corregir el gobierno de turno, fue financiado vía emisión de bonos electrónicos. El resultado de esa emisión agresiva de bonos electrónicos fue que los dólares de verdad desaparecieron, porque en economía hay una ley que se llama la ley de Gresham, que el dinero malo siempre reemplaza al bueno. Los dólares de verdad, los dólares verdes, desaparecieron del mercado, se escondieron bajo los colchones, y el dinero malo, los bonos emitidos por el gobierno, los bonos electrónicos, inundaron el mercado. Se produjo un efecto hiperinflacionario y el país se desdolarizó al final del día. Entonces, no tenemos que seguir la senda de Zimbabue, que es la senda que nos están proponiendo este momento. Hay, economista Costa, eso que algún diario ecuatoriano ha llamado populismo financiero en estos inicios de la campaña electoral con las ofertas que están haciendo los candidatos. Sí, definitivamente es un populismo económico ofrecer salidas aparentemente sencillas.
pero que realmente no son soluciones, y ese es el grave problema. Por ejemplo, dice el candidato Arauz, repite cada que puede, que está proponiendo fortalecer la dolarización emitiendo dinero electrónico. Pero proponer fortalecer la dolarización emitiendo dinero electrónico equivale a decir voy a demoler las columnas para poder fortalecer esta casa. Es exactamente lo mismo. Tiene el mismo efecto. Igual, otras medidas que plantea, dice, quiero defender la dolarización fortaleciendo el control al flujo de capitales, que no entre ni salga ni un dólar del país. Realmente eso lo que hace equivale a construir un muro en el país, pero el problema es que los dólares se están quedando por fuera del país, no adentro. Entonces vemos cómo todas estas medidas, al final del día, lo que hacen es ahondar los problemas, parecen soluciones fáciles, son vendibles en una tarima, generan aplausos, la gente se emociona, llora, pero al final del día, ¿cuál es el resultado? Más pobreza y más pobreza, porque lo único que ignoran estas medidas y este populismo económico es cómo se genera la riqueza. La riqueza no se genera imprimiendo papelitos, con billetes de monopolio no se genera riqueza. La riqueza se genera con el círculo virtuoso de ahorro, empieza en el ahorro, la inversión y la producción. Esa es la única vía para generar riqueza. No existe otra vía en el mundo para generar riqueza. Y el país, el gran desafío del Ecuador es volverse atractivo para la inversión, para producir, para que de esa manera se generen más empleos, mejores salarios, más bienestar a la población. Y eso solo vamos a lograr si logramos producir más. ¿Hay algún candidato o candidatos de entre los 16 que se encuentran en esta lida electoral que esté entendiendo mejor la economía, el momento que vive Ecuador, las necesidades? ¿Hay por allí propuestas que puedan ser rescatadas? Definitivamente existen candidatos que plantean ideas mucho más alineadas con la realidad, con cómo funciona la producción. Hablando entre los tres mayores candidatos, los que están opcionados, tenemos tres, casi todas las encuestas coinciden que hay tres que son los más opcionados. Alfabéticamente menciono, está Arauz, Lasso y Yacu. Esos son están entre los tres más opcionados según varias encuestas. Y de estos tres, definitivamente las propuestas de Lasso son las que tienen más, se compaginan mucho más con la realidad de qué es producir, cómo se produce la riqueza, cómo se genera. Las propuestas de Yacu son bastante líricas, están muy lindas para un día de campo, tal vez un picnic, conversar sobre ese tema, pero muy alejadas de la realidad. Plantear, por ejemplo, de las propuestas de Yacu nos dice que quiere solucionar el desempleo trabajando menos, que si todos trabajamos menos va a haber que contratar a más gente. Claro, lo que se olvida, el detallito que se olvida, es que lo que él plantea es que sigamos ganando lo mismo, pero que trabajemos menos y que se contrata a más personas. Pero se olvida que al final del día los salarios salen de lo que vende una empresa, salen de lo que paga el consumidor. Y lo que paga el consumidor sigue siendo lo mismo. No es que los consumidores van a pagar el doble para que la empresa contrate una plantilla el doble de grande. Entonces vemos que hay propuestas de este tipo absolutamente fuera de la realidad, que realmente dan mucho que pensar de la educación de los candidatos, o propuestas absolutamente populistas como las de Arauz, que lo que busca es comprar votos, es decir, él es el que compite por quién va a regalar más plata. Entonces sigue ofreciendo regalar dinero, pero con el detalle o el engaño de que ese dinero sale del aire. Entonces yo creo que por ahí van las cosas, hay que estar cada uno que analice qué es lo que le conviene, qué es lo que considera que es bueno para el país. Lo único que quiero recordar es que lo importante es reconocer que la riqueza solo se genera produciendo y que hay que entender cómo funciona la producción, cómo se impulsa la producción, y emitiendo dinero del aire no se impulsa la producción. Trabajando menos tampoco se solucionan los problemas del desempleo. Entonces, yo creo que hay bastante tela que cortar al analizar las propuestas de esos candidatos. Usted ha señalado que es urgente que el gobierno actual continúe trabajando en una reforma tributaria, así no vaya a tener ya la posibilidad de aplicarla. ¿Qué características debería tener esa reforma tributaria? La principal es que tenemos que ser competitivos. No podemos olvidarnos que el Ecuador está en un mundo globalizado. No podemos tener impuestos que estén fuera de los estándares regionales, porque al final del día
las personas se mueven en el mundo, los capitales se mueven en este mundo globalizado. Ya las cosas no son estáticas. Entonces, en el caso ecuatoriano tenemos que corregir los castigos que existen a la inversión. Lamentablemente, nuestro esquema tributario castiga la inversión. La carga corporativa en el Ecuador es 42,6%, superando el promedio regional de 31,6%. ¿A qué me refiero con carga corporativa? 15% participación de trabajadores, 25% impuesto a la renta, 10% impuesto sobre los dividendos. Eso es lo que se paga. Para producir en el Ecuador, tiene que pagar el 42,6% como carga corporativa. ¿Cuánto pagan en la región en promedio? 31,6%. ¿Qué mensaje le estamos dando al inversionista? Le estamos diciendo, mire, si usted quiere invertir en el país, piénselo muy bien, porque le vamos a sacar la cabeza. Mejor invierte en Colombia, en Perú, en cualquier país de la región. En cualquiera le va a ir mejor, porque aquí tiene que pagar y bastante. Esas son cosas que no se pueden dar. No podemos seguir entorpeciendo la generación de riqueza que justamente se da a través de la inversión. Otro tema que debe corregirse es el impuesto a la salida de divisas. No puede ser que, siendo una economía que requiere que ingresen más capitales, hayamos decidido construir un muro en el cual los capitales se quedaron por fuera, porque el 99,9% de los dólares del mundo están en el exterior, no están en el Ecuador. Entonces no tiene sentido construir un muro para dejar los dólares fuera. Tenemos que corregir, eliminar ese desincentivo al ingreso de capitales y compensar lo que se requiera con otro tipo de impuestos, como podría ser un incremento del IVA eventualmente, porque hay que estar muy claros, el impuesto a la salida de divisas lo pagamos todos, todo lo que compramos ha pagado en mayor o menor proporción impuestos a salida de divisas. Entonces, sustituirlo por IVA es una alternativa, implica ya no pagar el ISD, que pagamos todos, y pagar en todos los bienes que compramos, pagamos ISD, y pagar un IVA que en montos pequeños serían pocos centavos o incluso menos. Entonces, lo importante es entender que el impuesto a salida de divisas genera distorsiones muy graves, reduce el ingreso de capitales, encarece el costo del dinero porque no tenemos ese enlace con el ahorro internacional, y que en cambio, si es que corregimos los desincentivos que existen, alineamos con el claro objetivo de no perder ingresos fiscales, porque la realidad hace que sea imposible reducir las recaudaciones fiscales en este entorno, una crisis fiscal muy fuerte, pero sí es necesario, sin reducir ingresos fiscales, corregir estos desincentivos a la generación de riqueza, porque el Ecuador tiene que ser atractivo para producir, para generar empleo, tiene que ser un lugar donde vengan los capitales de instalarse, a generar bienestar a la población. Aunque usted ya lo ha dicho, ¿es posible reducir el IVA, reducir el impuesto a la renta, quitar ciertas tasas, ciertos impuestos, como proponen varios de los candidatos? No hay como de reducir todo a la vez, porque hay una necesidad fiscal muy grande. No podemos abrir más la brecha fiscal. De hecho, yo creo que no se puede en este momento reducir las recaudaciones totales. El total debe mantenerse, pero sí tenemos que corregir internamente entre los distintos impuestos. En el país hay que entender, no es el consumo lo que genera bienestar, es la producción. Tenemos que incentivar la producción. No podemos seguir castigando. Si no queremos incentivar, está bien, no incentivemos, pero no castiguemos. Es lo que necesitamos, al menos no castigar. Tener la misma carga corporativa que tienen otros países de la región, que Colombia, que Perú. Mantengámonos en el mismo nivel. Eso ya estaría muy bueno. No necesitamos ser los más baratos, no, de ninguna manera. Pero al menos no seamos los más caros de la región, no superemos con nuestra carga corporativa el promedio regional, castigando así la producción. Porque el resultado es que somos un país donde tenemos los incentivos colocados de manera perversa en materia tributaria. Premiamos el consumo con un IVA de los más bajos de la región, que eso hay que decirlo, el IVA en el Ecuador es de los más bajos. Premiamos consumir, pero castigamos producir. ¿Cuál es el resultado? Que tenemos que consumir productos del exterior, porque en el Ecuador producir es caro. Castigamos la inversión, castigamos al que produce, pero premiamos al que consume. Entonces, esos incentivos tienen que ser corregidos. Tenemos que tener impuestos a niveles de estándares regionales, comparables con Colombia, con Perú. Deberíamos estar muy en línea con esos países para poder ser competitivos. Y como digo, lo más importante, impulsar la inversión teniendo una carga impositiva competitiva. Tenemos que ser competitivos. No podemos
quedarnos al margen del resto de países y de esa manera bloquear o seguir castigando, como lo hacemos ahora, a la inversión, que es la única fuente de riqueza que existe en una sociedad. ¿Cree usted, finalmente, economista Costa, que puedan plasmarse esos deseos de año nuevo, de mejores tiempos que todos los ecuatorianos nos hemos entrecruzado en estos días? ¿Cree que hemos tocado fondo en este año 2020 de la pandemia y que las cosas puedan efectivamente mejorar en Ecuador? Bueno, yo creo que podemos cambiar, podemos implementar medidas que aceleren el crecimiento, porque la previsión actual es que no volveremos a una economía del tamaño de la de 2019, sino recién en 2025. Vamos a tener una economía estancada que crece año a año, pero no lo suficiente como para recuperar lo que nos contrajimos en 2020. Entonces, el desafío de la política económica es acelerar el crecimiento, hacer cambios estructurales profundos para corregir estos castigos a la inversión, para construir instituciones fuertes, pesos contra pesos del imperio de la ley, para devolver competitividad a la producción a través de políticas transversales que hagan que el producir en el Ecuador sea atractivo y sea competitivo, para solucionar la crisis fiscal, todo esto y para solucionar la crisis de la seguridad social, que son los grandes desafíos del Ecuador. Lo podemos hacer, podemos lograrlo, siempre y cuando elijamos con responsabilidad. Tenemos en la paleta de candidatos extremos totalmente diversos. Desde un lado nos plantean mucho populismo, mucho gasto público, emisión de dinero electrónico, pagar desde el aire con dinero emitido con único respaldo que tiene es aire, es decir, más de lo que ya hemos vivido. O desde el otro lado nos plantean una responsabilidad fiscal, poner en orden las cuentas fiscales, volver al país atractivo para la inversión privada. Yo creo que los ciudadanos somos los que tenemos que elegir y ojalá que en esta ocasión elijamos correctamente, aprendiendo qué es lo que ha hecho prósperos a las naciones. Y lo que ha hecho prósperas a las naciones ha sido siempre ese círculo de ahorro, inversión, producción. Eso es lo que genera bienestar, no el populismo económico. Así como usted señala, y con esto finalizamos, economista Costa, que una reforma tributaria es indispensable, ¿se debe decir lo mismo sobre una reforma a la seguridad social? Definitivamente la seguridad social está en crisis y vemos, es como un paciente que se desangra y que nadie se mueve, nadie dice nada. Y vemos que lamentablemente también fue presa del populismo económico. La seguridad social comenzó a repartir beneficios con el aplauso de la población, hay que estar muy claros. Todos aplaudimos cómo se repartían beneficios a los hijos menores sin pagar ninguna contribución. Eso era desangrarle a la seguridad social. Pero la población feliz mientras recibe beneficios, lo que no se dio cuenta la población es que estaban acabando con la seguridad social. Y en este momento tenemos una seguridad social quebrada, y así hay que decirlo. Y lo lamentable en la seguridad social ecuatoriana es que los aportantes no contamos para nada. Nuestra opinión no interesa. No importa lo que digamos. Ni siquiera sabemos cuánto vamos a recibir cuando nos jubilemos. Porque como la seguridad social está quebrada, van a venir muchísimos cambios que no sabemos ni siquiera cuáles van a ser. No sabemos ni siquiera cuándo nos podremos jubilar. Incluso se está hablando ahora de las soluciones. Se está planteando ampliar la edad para la jubilación, reducir las prestaciones o elevar las contribuciones. Es decir, hay muchísimas cosas que tienen que hacer, pero yo creo que hay un tema de fondo que hay que hacer y es devolverles a los ciudadanos la capacidad de elegir, que tengamos nosotros voz y voto. Yo creo que hay que permitir que exista una competencia de la seguridad social pública, que los ciudadanos puedan escoger también entre opciones de seguridad social privadas, que se devuelva una cuenta de capitalización individual dentro de la seguridad pública, dentro del IES, que existan cuentas de capitalización individual, donde cada uno sepa cuánto va ahorrando. No puede ser que nosotros no sepamos, después de todo lo que aportamos, no sabemos cuánto hemos ahorrado, cuánto de eso, cuánto podremos recibir. No se sabe. Y por otro lado, mantener este concepto de solidaridad a través del subsidio estatal para las pensiones más bajas. Entonces puede haber tranquilamente cuentas de capitalización individual y el subsidio que aplica solamente para aquellos ciudadanos que con sus ingresos no alcanzan a recibir una pensión mínima. Y yo creo que es posible solucionar los problemas de la seguridad social, ir hacia un mejor sistema de seguridad social y sobre todo ponerle los incentivos para que la seguridad social pública busque servirnos mejor a través de la competencia.
Mientras no Muchas tenga gracias. competencia, nadie rinde cuentas de la seguridad social ecuatoriana. Gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Declaraciones del economista Alberto Acosta Burneo, director de la revista Análisis Semanal. Nos vamos a una breve pausa.